tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio poderme conectar una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo al Señor por este privilegio, oro para que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se conecta al canal, que por la gracia divina juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor desea compartir con nosotros en esta hora a través de sus lecciones. Y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Señor. Estamos en la lección número 9 de este cuarto trimestre del año 2024. La fuente de la vida es el título de esta semana y la sección para este día, condenación. Vamos a encontrar en el capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, la expresión de Jesús, la aseveración que hace Cristo, que el que cree en Él no es condenado. Ayer definimos un poco lo que es creer en el concepto de la Biblia, lo que es creer en el concepto de la palabra de Dios, es decir, una vida de relación y de aceptación de toda la palabra de Jesús, de toda la palabra de Dios, de todo lo que Él enseña, dice y pide. Eso es creer. Y dice la palabra de Dios que el que hace esto, entonces no es condenado. Pero el que no cree, es decir, desobedece la palabra de Dios, entonces es condenado porque ha rechazado al Hijo de Dios, porque ha rechazado a Jesús, porque ha rechazado al Salvador. Y si nosotros rechazamos al Salvador, pues no podemos entonces pretender gozar de la salvación. Todo el que hace el mal odia la luz y no viene a ella por miedo a ser descubierto, dice el Evangelio de Juan. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es exactamente lo que sucede? ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está el problema? Mira, el problema está en que cuando rechazamos a Jesús, cuando rechazamos al Salvador, cuando rechazamos su palabra, tú y yo quedamos expuestos a las dudas y a las tentaciones de Satanás. Es decir, el enemigo procura apartarnos de la palabra de Dios, procura separarnos de la Biblia, procura separarnos de un así dice Jehová, porque cuando ella sale de nuestro corazón, automáticamente lo que entran son las dudas. Y las dudas tienen una característica, es que se multiplican. Si yo dudo en algo, enseguida estoy dudando en otra cosa, y cuando acuerda, entonces estoy rechazando completamente la palabra de Dios. Estoy rechazando la Biblia como la experiencia del conocimiento de nuestro Salvador. Y entran las tentaciones. Viene el diablo con todo el arsenal, con todas sus armas para destruirme, para acabarme. Hay dos historias en la Biblia que nos ilustran perfectamente esto. Una fue negativa, una hubo fracaso, en la otra hubo victoria. Ambas las presenta la sección de este día. La historia de Eva en el jardín del Edén. ¿Qué fue exactamente lo que logró Satanás? ¿Qué fue lo que él procuró hacer y que al final logró? Hacer que Eva dudara de la palabra de Dios. Tú recuerdas, él se le aparece allí en el árbol de la ciencia del bien y del mal. No se le aparece como es él, no se le aparece como el diablo, se le aparece como una serpiente. Y la serpiente era el animal más especial, más hermoso que había en el jardín del Edén. Y a través de ella
la seduce, a través de ella le engaña, a través de ella logra el objetivo, hacer que Eva dude de la palabra de Dios. Así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Y la Eva, en lugar de correr, Eva, en lugar de apartarse de allí, se queda conversando con la serpiente. Le dice a la serpiente: no, así no fue. Dios nos permite comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces de ese árbol sí no debemos comer, porque cuando comamos de él vamos a morir. Y él le dice: no, eso es falso, ustedes no van a morir, al contrario, van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal, tendrán una experiencia superior, tendrán un conocimiento superior, tendrán mayor inteligencia que la que ahora tienen. Y tristemente, Eva se dejó seducir por el enemigo. La conclusión de Eva, el razonamiento de Eva fue: Dios, después de todo, no nos va a matar, no nos va a castigar por un pecado tan insignificante, por una acción aparentemente pequeña, no nos va a condenar. Y comió del fruto, dudó de la palabra de Dios. Y tristemente, el que duda de la palabra de Dios, entonces rechaza al Salvador y es condenado. Eso es lo que estamos estudiando. En el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, nosotros vamos a encontrar la tentación de Jesús. Y vamos a encontrar que el enemigo va a utilizar la misma estrategia que utiliza con Eva. Tratar de confundir a Jesús para hacerle dudar de su divinidad, hacerle dudar de la palabra de Dios y hacerle actuar en forma diferente a como Dios el Padre está esperando que actúe. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mira que Jesús tenía 40 días sin comer. Él pudo haber razonado al igual que Eva: después de todo, mi Padre no se va a molestar si yo convierto unas cuantas piedrecitas en pan. Tengo hambre. Él sabe que tengo 40 días sin comer, así que no es tan malo. Él tenía el poder para hacerlo. Él podía convertir las piedras en pan. Pero mira, respondió con la palabra de Dios. El diablo quiso minimizar la palabra de Dios, quiso hacer que él dudara de la palabra de Dios, y Jesús la levanta. Jesús entonces la va a utilizar para contrarrestar el ataque enemigo y marcar el territorio, lograr la victoria. Hoy nosotros tenemos el desafío de aceptar la palabra de Dios. Hoy el Señor también nos está hablando a todos nosotros. Hoy el Señor está levantando delante de nosotros su palabra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actuar al igual que Eva, razonando en nuestro mundo pequeño, colocando a Dios a nuestra forma en lugar de ser nosotros los que nos coloquemos en la forma de Dios. Ser nosotros los que aceptemos al Señor, lo queremos hacer a nuestra imagen y semejanza, o al igual que Jesús, cuando el mundo condena la palabra, cuando el mundo minimiza la palabra de Dios, cuando el mundo dice que son conceptos antiguos, conceptos pasados de moda, conceptos que ya no son relevantes, estamos llamados como Jesús a levantarla en alto, a ponerla por encima de todas las cosas. Es la palabra de Dios. ¿Sabes que los razonamientos humanos pocas veces, por no decir ninguna, tienen razón? Pero cuando razonamos como Jesús, cuando actuamos como Jesús, guiados por el poder del Espíritu Santo, entonces levantamos su palabra y nos hacemos instrumentos de salvación y candidatos a la
al reino de los cielos, a la eternidad, a vivir con el Señor para siempre. Porque el que cree, es decir, el que levanta en alto la palabra de Dios, el que se relaciona con el Señor, el que obedece, ese no es condenado. Hoy quiero orar, porque no quiero ser condenado. Yo quiero ser instrumento de la gracia del Señor. Quiero que su palabra se internalice en mi vida y brote en forma natural de mí, como brotó en Jesús, por una relación de intimidad con nuestro Padre. ¿Te parece que oremos para que eso suceda? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la advertencia de la sección de hoy. El mundo será algún día condenado, Señor, por rechazar tu palabra. Pero ayúdanos a nosotros a no estar allí y a ser instrumento para rescatar a otros que también vengan a levantar en alto un así dice Jehová. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos en la próxima lección. Dios mediante.